Bueno, y lo que decíamos era ¿qué pasó con... Algunos dicen, esta época del desarrollo con políticas estatales fuertes, fracasaron, dicen algunos, ¿no? Dice, por ejemplo, Ann Kruger, ¿no? El Estado trató de resolver el problema, pero terminó creando más problemas de los que había encontrado, ¿no? Entonces dice, el Estado no es la solución, sino que es parte del problema. ¿Por qué? Y desarrollan toda una teoría de la incapacidad del Estado para actuar en términos de políticas públicas. Eso es lo que quieren, es pocas políticas públicas. Esa es un poco la argumentación para los que afirman que el Estado no es productivo, sino que el Estado genera más problemas que los que soluciona, ¿no? Otros dicen, no, lo que pasó fue que surgió un nuevo capitalismo, el capitalismo financiero, que empezó a financiarizar las relaciones sociales, y eso hizo que el Estado tuviese que retroceder. Y la tercera hipótesis, que es la que a nosotros más nos gusta, es que lo que ha pasado es que hubo un debilitamiento de las tareas colectivas, ¿no? En ese sentido, parece que se acabaron las grandes tareas, que ya no hay que desarrollarse, etcétera, ¿no? Eso se pasó sobre todo en los 90 y sí, sobre todo en los años 90, ¿no? En donde parecía que cualquier esfuerzo colectivo era un problema para el desarrollo de la sociedad y no una solución. Pero lo que estamos viendo nosotros, lo que uno ve siempre, es que la sociedad nunca se queda quieta y siempre empieza a poner valores. Y empieza a poner esto de que el derecho al acceso a Internet es un valor público, que el derecho a procrear es un valor público también, y por eso hay que asistir a la fertilización, a los tratamientos de fertilización para poder procrear, que el derecho a la interrupción del embarazo también lo es, que los derechos de las mujeres tienen que tener un lugar prominente en la vida social, que hay que hacer una transición energética para no irnos a cualquier lado, que hay que garantizar empleo, que hay que bajar los precios. O sea, la sociedad nunca deja de plantear demandas colectivas que tienen que organizar la vida social. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, vamos a trabajar este tema de la política como producción, discutiendo este tema de qué es productivo y qué no es productivo, y después nuestra vieja discusión con el decisionismo y el incrementalismo, ¿no? Sobre esto vamos a decir algunas cositas, pero rápidas, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Este mapa, no sé si hay alguien acá de alguna provincia del norte. Yo de Salta. Vos sos salteño, ¿no? Sí, te veía la patente, yo, como decían antes. ¿Hay alguno del norte más? De Formosa. De Formosa. ¿Quién es de Formosa? ¿Miguel? Ah, sí. ¿Estás allí ahora? No, ahora no. Ah, estás ahí. Bueno, una de las cosas que aparecen cuando uno mira el mapa del país y uno mira las condiciones de vida del país, es que el norte de la Argentina está históricamente mucho más atrasado que sobre todo la franja centro y también que la Patagonia, ¿no? Hay como una desigualdad territorial muy fuerte que perjudica a las provincias del norte, ¿no? Por ejemplo, me decían, si yo quiero comprar, comprar una banana en Ecuador, la banana viene hasta el puerto de Chile, ahí en Antofagasta, creo, será un poco más al sur, al Valparaíso. De Valparaíso va a Buenos Aires, y de Buenos Aires llega a Salta o a Formosa, ¿no? O sea, lo que implica el costo, un costo muchísimo más alto para cualquier formoseño que el que paga un porteño que le llega al puerto las cosas, ¿no? Y no solo para comer una banana, sino para vender sus productos, tiene que hacer también un circuito de ese tipo. O sea, es una economía mucho menos competitiva por los costos que tiene, por ejemplo, logístico y de transporte. Y eso hace que genere también menos empleo, y eso hace que haya menos riqueza, que vayan menos capitales ahí, y sobre todo hace que mucha gente se quiera ir de allá. Entonces
muchos de los cerebros que hay en el centro del país, en las universidades, enseñando vienen del norte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son gente que no encuentra todas las oportunidades de desarrollo de su vida ahí y piensa en migrar, ¿no? Y no solo la gente educada, sino que vemos un amplio proceso de migración interna de la gente más pobre, por ejemplo, de Santiago del Estero, de Chaco, etcétera, que va a parar a las villas de Villa Retiro, etcétera, etcétera, ¿no? Esos procesos no son porque sí, no son naturales, sino porque hay una estructura económica que está organizada así, que está organizada en torno al puerto de Buenos Aires. Y eso se ve en la falta de infraestructura, ¿no? Si uno quiere ver cómo fluye, digamos, la carga, va a ver que se le pone bien toda negra, digamos, y densa el flujo de transporte que va desde, bueno, básicamente en todo el triángulo más rico del país, que es Buenos Aires, Rosario, Córdoba. En esa zona circula casi toda la riqueza del país y no se mueve por el resto, salvo el petróleo al sur y algunas Mendoza, digamos, también saliendo para Chile, etc. Entonces, las provincias del norte hace rato que vienen presionando por un fuerte proceso de inversión, sobre todo en infraestructura, ¿no? Hubo en una época que se llamaba el programa Norte Grande, el macrismo, ¿se acuerdan? Empezó a hacer un programa que se llamaba el Plan Belgrano, ¿no? Y ahora también hay una serie de iniciativas que tienen que ver con corregir esta asimetría y esta desigualdad del desarrollo entre el norte y el resto del país. Este es uno de los planes que hay ahora desde el Ministerio del Interior, se sumó, que como ustedes ven, es un plan para el desarrollo de la infraestructura logística del país, ¿no? Básicamente implica ampliar la red vial y ferroviaria y complementarla con puentes, por ejemplo, el segundo puente Chaco-Corrientes, complementarla con una refacción, un acondicionamiento de los puertos. Si ustedes ven ahí en Formosa, justamente en Chaco y en Corrientes, que implica el aprovechamiento de la circulación de mercaderías en la hidrovía, ¿no? En esa vía de transporte que une Brasil, Paraguay y la Argentina, por la cual circulan un conjunto enorme de mercaderías, básicamente cereales, y que los formoseños la ven pasar, los chaqueños la ven pasar, los correntinos la ven pasar, incluso el norte de Santa Fe lo ve pasar. O sea, nadie para en ese coso. Entonces dice, bueno, necesitamos una infraestructura de puertos, además de los puentes, y necesitamos centros logísticos, ¿no? Que están ahí en amarillo, no sé si ustedes lo ven, que son lugares en donde yo puedo cambiar la carga de tren a ferrocarril, incluso aeropuertos que puedan llevar mercadería afuera y exportar para bajar los costos, ¿no? Entonces, esto es también un valor público para esta región, ¿no? Y los gobernadores tienen una liga de gobernadores del norte que están presionando sobre el gobierno para que haya inversiones para acá, porque si uno las deja solas a las inversiones, ¿a dónde van? Van siempre a Rosario, Córdoba y el centro y Buenos Aires, ¿no? Entonces dicen, tenemos que hacer un fuerte proceso de inversión para revertir esta situación de atraso que hay en el país, ¿no? Para el decisionismo de lo que se trata es de analizar los costos de cada una de estas cosas, ver cuáles son las consecuencias, etcétera, y tomar una decisión política fuerte para poder hacer todas estas obras o las que se seleccionen porque los recursos son pocos. El interaccionismo, te diría, y bueno, tiene que haber un juego de actores entre los gobiernos del norte, los gobiernos del centro, el Parlamento, el ministro de Economía que siempre quiere guardar plata, el Ministerio de Infraestructura, que el que hace el que maneja los trenes, que es el Ministerio de Transporte, perdón, el que maneja la inversión en trenes y en puertos, el Ministerio de Obras Públicas, que es el que hace las rutas, ¿no? Y eso implica
fangotes de plata, y todo eso tiene que ser discutido en el Congreso y aprobado en el presupuesto, y tiene que hacerse toda... Bueno, eso es un juego de actores, dice, muy complejo, del que va a salir la decisión que salga, ¿no? Lo que dice la política como producción es que esto, más allá de ser una decisión o de ser una interacción, es un proceso de producción. O sea, hay que movilizar los recursos para construir esas rutas, para refaccionar los puertos, para ampliar los puentes, o sea, lo que hace falta es mover el aparato estatal para que haga lo que tiene que hacer y para que convenza y asocie al sector privado o a las comunidades en la medida que sea capaz de hacerlo, ¿no? O sea, lo que estamos ahí entendiendo es que son procesos de movilización de recursos con los aliados que necesito para movilizarlos, para reordenar la realidad. Como decían algunos de ustedes ayer, lo que nos estamos fijando acá es la forma, el punto de partida es cómo se implementa este proceso, cómo se produce. ¿Se construye la ruta o no se la construye? ¿Se construye el puerto o no se lo construye? Sí, Horacio. No, acá una pequeña reflexión es que no es que los otros modelos, enfoques, no ponen el foco en la producción, lo dan por hecho. Como es algo que va a suceder directamente, el foco está en las otras cuestiones, está en el proceso, cómo se toma la decisión, en la opción donde el decisor va a generar la decisión, va a optar entre las distintas alternativas, y en el otro está en el proceso del consenso que se va logrando. Y dan por hecho que se va a producir. Hasta tal vez en el decisionismo la producción la vemos después y la evaluamos. No acompañamos el proceso, sería. En cambio acá es un proceso donde el Estado, en su accionar, va construyendo día a día las decisiones y los consensos. Está el foco puesto en la ejecución, en el accionar. Solo eso remarcar. Perfecto, gracias. Sí, y acá lo que aparece es la dificultad que todos ustedes deben conocer, ¿no? La dificultad de comprar, la dificultad de que salga la licitación, la dificultad que la empresa te cumpla, la dificultad de supervisarla para que eso haga. Fíjense todo el lío que hay ahora con la hidrovía, ¿no? Todavía no se adjudicó a la empresa que tiene que hacer todo el dragado, el balizamiento para eso, ¿no? Está haciendo de tal. Pero bueno, eso como un ejemplo, como dice Horacio, acá lo que hay es un valor público que es la revitalización de la economía del norte y la inaceptabilidad, la no aceptación de esta situación de desigualdad que es histórica, y para eso hay un conjunto de procesos de producción que se orientan hacia eso. Lo mismo acá hay otro caso, ¿se acuerdan? Ahora no sé si ustedes escucharon lo de el proyecto de ley que ha sacado el Frente de Todos, sobre todo el sector de Cristina, que dice, queremos que la ley la paguen los que se llevaron la plata, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí hay seguramente un proceso decisorio, alguien que estudió esta cosa para ver si se podía tomar una decisión razonable en este sentido o era solamente una consigna, ¿no? Entonces dicen no, hay una ley. Hay que ver qué pasa con esa ley. Puede ser solo una consulta, una consigna, una manera de ampliar el debate político en torno al tema, pero finalmente algunos dicen muy difícil que pase diputado porque no hay mayoría, entonces ahí se va a agotar. O lo podemos pensar como un proceso de producción. ¿Qué sería pensar esto como un proceso de producción? Y hay que ver si se pueden perseguir, se pueden identificar a los evasores, si se los puede perseguir, si hay posibilidades de conformar ese fondo, hacer que se conforme ese fondo, con ese fondo liquidar efectivamente la deuda, ver cuánto se recauda finalmente, algunos dicen son 20.000 millones de dólares, creo no sé cuánto, algunos dicen no, ni en pedo van a llegar a eso, ¿no? Entonces, digo, lo que este enfoque de política se focalizaría es en eso. Claro, para que eso funcione, antes hay que lograr el acuerdo y hay que tomar la decisión, pero lo importante acá es hacer que funcione, no alcanza con la decisión, ¿no? Sonia, sí. Sí, profe, siguiendo un poco lo que dijo Horacio hace un ratito. Entonces,
este enfoque sería como un complemento de los otros dos enfoques en realidad, porque sería como a posteriori de la decisión habría que producir. Horacio, ¿querés responder Ahí. vos? O? Sí, acá hay una cuestión que hablamos el otro día de aclarar. Este enfoque no sale como una síntesis de los otros dos. No es que es algo superador de los otros dos. Es un enfoque que tiene una Creo que digo historia. complementario, por eso. Sí, claro. Entendí tu pregunta, pero eso lo quería aclarar. No es como una cuestión superadora. Es otro enfoque con otra lógica, con otras cuestiones. Lo podemos interpretar, como vos decís, bueno, después de la decisión, este enfoque se centra en movilizar. Lo que recién dijo Daniel es muy potente. Le está diciendo, nosotros podemos generar una ley, pero esa ley, si no movilizamos los recursos suficientes del Estado para hacerla cumplir, queda nada. Entonces, este enfoque lo que trata de visualizar o de poner el eje es en eso, decís, el Estado está constantemente produciendo bienes y servicios, produciendo transferencias, un montón de cosas, para impactar en la vida de la sociedad. Entonces, ¿cómo interviene el Estado? Produciendo. Y a partir de eso va modificando la sociedad o poniendo los valores públicos en sintonía con lo que se quiere, con lo que a veces se le reclama, como este caso, como dijo al principio, yo me quedé pensando lo que había dicho Fernando. Che, bueno, está pasando esto de las criptomonedas y hay gente que está reclamando, che, hay que hacer algo con eso. A veces no, a veces es una iniciativa propia del Estado. A mí me gustó esto cuando empezamos a hablar de los distintos ejemplos porque se vieron las distintas formas de la política. Eran a veces iniciativa del Estado, a veces se le reclamaba una intervención, a veces una provisión de bienes, a veces transferencias, pero no es un complemento al ciclo de políticas públicas. Es un enfoque totalmente distinto con otra forma de mirar las políticas públicas, con otra forma de analizarlas y de pensarlas. Incluso para Sonia, para ver si te convencemos de la distinción entre estos dos, hay una cosa que es sobre todo con el decisionismo, que es una fuerte crítica, que es el decisionismo se para frente a la realidad y dice, yo tengo esta alternativa, A y B, y veo por cuál avanzo. En realidad lo que dice la política, el enfoque de la política como producción es que vos nunca estás en un terreno neutro tomando decisiones, sino que en realidad las decisiones ya están tomadas. O sea, lo que asume la política como producción es que hay decisiones que ya están tomadas. Y lo que tiene que hacer la política en este caso es torcer el rumbo de las cosas. Por ejemplo, la decisión de, hay una, a ver, acá, te cuento, acá en esta línea que sale de acá de San Francisco, ¿no? No sé si ven ahí en Catamarca, San Francisco es uno de los pasos que sería un paso con Chile, ¿no? Hoy para sacar mercadería hacia Chile, uno pasa por Mendoza, por el Cristo Redentor. Ustedes habrán pasado alguna vez por ese túnel. Bueno, ese túnel está saturado y hay dos alternativas. Una es ampliar el Cristo Redentor y la otra es hacer un paso por San Francisco, ¿no? En realidad ya hay un proceso negociado de avance por el lado del Cristo Redentor. Yo lo que tengo que hacer es redirigir esa inversión. Se la saco a él y la pongo en este otro lado. Por eso es tan difícil hacer política. Porque yo lo que estoy haciendo no es tomando decisiones libremente entre A o B. Lo que estoy haciendo es redirigiendo una cosa que ya está asignada, y en este caso el presupuesto. Y por eso me produce tanto conflicto, ¿no? Ustedes siempre que piensen ustedes en alguna actividad que tengan en el área de trabajo, cuando quieren hacer algo nuevo. Lo difícil no es pensar si está bien o no y tomar la decisión, sino lo difícil es los callos que eso nuevo pisa, ¿no? Porque las cosas ya están asignadas. En realidad yo no estoy tomando una decisión, sino redireccionando una decisión previa. No sé si se entiende lo que digo. Un claro ejemplo, Daniel, que bueno, es el que hablamos siempre, ¿no? Cuando a usted le debe pasar, cuando asume un jefe nuevo. Asume un jefe nuevo y él no empieza de cero, él ya agarra la historia del programa o la historia de la política y dice, bueno,
empiezo yo y tiene la decisión de decir, bueno, vamos a seguir trabajando del mismo modo, o decir, no, le vamos a poner el foco en otra cosa, entonces a partir de mañana vamos a empezar a orientar la producción para aquellos lados, porque a mí me interesa más ese foco, o quiero redireccionar para aquel lado. Eso se ve mucho ahí cuando hay un nuevo cambio de conducción en las políticas. Sí, yo quería, no sé, siguiendo la línea de Horacio que había informado, había comentado, cuando se retoma la producción o cuando hay nuevas autoridades y se retoman actividades, también puede ser, no sé, un ejemplo, creo que el año pasado había una posibilidad de construir represas para proyectos hidroeléctricos y había quedado medio truncado esa construcción, porque creo que no se compartía el tema de las políticas de avanzar, y eso fue en la época en el gobierno de Macri, y después cuando cambió de gobierno, el actual, se retomó esa iniciativa de construir esas represas que habían quedado momentáneamente paralizadas por cuestiones de costos y de inversiones. Y me parece que ahora, bueno, no sé si también apunta eso a tomar medidas que ya estaban tomadas, pero que habían quedado medio en la nada por esas cuestiones y que se volvió a retomar nuevamente de manera fuerte al ver ese cambio de gobierno y de impulsar esa construcción de la represa, tomándolo como un valor ya fuerte para hacerlo. Sí, en general, así como cuando Horacio dice, lo podemos ver en las oficinas nuestras, cuando viene un jefe nuevo que quiere orientar las cosas, hay dos tipos de jefes, uno que quieren orientar las cosas por otro lado, otro que quieren continuar, hay un tercer tipo que quiere hacer todo de nuevo y al año se da cuenta que no puede hacerlo, entonces sigue más o menos la vía. Bueno, lo mismo pasa con los gobiernos, ¿no? Y sobre todo cuando cambian de signo político muy diferente, de concepción de las cosas muy diferentes, ¿no? Entonces muchos programas, muchas líneas de política fueron transformándose, aun cuando mantuvieron el nombre y lo mismo. Nosotros teníamos muchos alumnos que investigaban, que hicieron tesis sobre el tema del Argentina Trabaja, el PRIS, ahora se llama Potenciar Trabajo, pero es el mismo programa que viene de hace muchos años, ¿no? ¿Y qué cambios hubo? Y bueno, el gobierno de Macri cuando asumió, le sacó toda la parte de promoción de cooperativas, asociativismo, etcétera, porque decía que eso era clientelismo político, y lo que hizo fue, y esto digo sin un juicio, solamente estoy describiendo lo que pasó, fue tratar de promover una línea directa entre el Estado y la persona, sobre todo a partir de plataformas digitales, y reducir las contrapartes a capacitación, ¿no? Con esta idea más meritocrática de si me capacito salgo de la pobreza porque me esfuerzo, etcétera. Y el peronismo cuando empezó ese programa lo hizo con muchas cooperativas, con participación del municipio, etcétera, y ahora cuando volvió también hace cooperativas, hace trabajo, etcétera, etcétera. Son dos concepciones acerca del mismo proceso. Entonces, más que tomar libremente, voy a hacer el potencial trabaja o no, lo que hacemos es modificamos flujos de producción que están ya en marcha y tratamos de darle una dirección. En un caso para un lado, en un caso para el otro. En el caso de la represa hidroeléctrica también hay todo un debate, no solo entre el macrismo y el peronismo, por decirlo de alguna manera, sino que también ahí se mete mucho el tema ambiental, ¿no? Por ejemplo, hay una represa en Misiones, hay un colega misionero que creo que es Corpus Christi, en donde hubo una consulta popular que dijo, no, esta represa que no se construya, digamos, ahí porque daña el ambiente, etcétera, etcétera. Pero seguramente van a intentar hacerlo de nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay debate en torno a estas cosas y el debate lleva no las decisiones, los flujos de producción hacia un lado o hacia otro, ¿no? Bien, entonces lo que esta concepción de la producción trae es que el Estado es un aparato de producción de muchas cosas, ¿no? Acá vemos, produce justicia, produce energía, produce agua potable, la produce directamente o la regula, produce educación, produce viviendas, produce justicia, produce transporte o subsidia el transporte, o lo organiza el transporte, produce petróleo, recoge la basura. O sea, el Estado es un enorme aparato de producción, ¿no?
la verdad que hay que hacer un enorme esfuerzo para negar que el Estado produce, ¿no? Bueno, y esa producción le vamos a llamar política, ¿no? Esa producción para reordenar ámbitos de la vida social en función de los valores que la sociedad discute. Eso es para este enfoque la política pública, ¿no? Y sabiendo que esos productos son muy diversos, ¿no? Ustedes ya con estos ejemplos han mencionado desde la promoción de paneles solares hasta la construcción de represas, hasta la promoción de la industria, hasta la generación de señal de internet gratuita, o sea, toda la diversidad es enorme, son complejos, o sea, no es que el Estado produce una sola cosa, ¿no? No es que el Estado produce interrupción del embarazo, ¿no? También eso tiene que ir articulado con una información y consejería en salud sexual y reproductiva para que se tome una decisión madura. Eso implica también políticas de apoyo a las que sí quieren tener hijos para que cuidarlos no sea una tarea imposible. Implica, en fin, siempre la producción pública combina cosas diversas y eso es lo que la hace muy difícil, ¿no? No resolvemos el tema de los precios solamente con precios cuidados, ¿no? Se necesita precios cuidados, pero se necesita también un cierto control de las empresas monopólicas, limitar impedir que los precios internacionales se trasladen automáticamente al mercado interno, etcétera, aumentar la producción de ciertos productos alimenticios para que no haya escasez y suban los precios. O sea, si yo no combino todas esas cosas, difícilmente voy a poder tener una inflación más o menos razonable, ¿no? Y encima, con un contexto internacional que hace que los precios estén de los alimentos básicamente estén hacia la suba. Son complejos entonces. Son sistémicos, ¿no? En el sentido de que piden que distintas áreas del gobierno se coordinen para poder hacer la diferencia, ¿no? Entonces no basta con el secretario de Comercio, si no está el Ministerio de Agricultura, si no está la Cancillería, si no hay distintas áreas trabajando sistémicamente para que esos productos se articulen y hagan esta diferencia de la que mencionaba. Y finalmente son disputados, ¿no? O sea, los valores públicos y por lo tanto la producción que los soporta, que los construye, que los hace existir en la realidad, están siempre en disputa. Es como, piensen en, no sé, los que viven en un edificio, en el consorcio, ¿viste? Alguien dice, che, ¿por qué no cambiamos el lugar de la escalera? No, el otro sale que no. Bueno, y se arma el despelote. Bueno, la sociedad es así, es como un gran consorcio, ¿no? Y que finalmente alguien tiene que decidir, se cambia o se queda la escalera, y el resto tiene que acatar, esté o no de acuerdo, digamos. Por eso son tan urticantes las políticas, por eso son tan molestas, antipáticas para muchos, ¿no? Vos tenés que usar el barbijo, quieras o no el barbijo, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha tomado esa decisión. Vos no podés fumar más en un lugar público, en un restaurante, salvo que estés afuera, ¿viste? Te guste o no, digamos. Entonces, el Estado tiene esa característica de ser la instancia que finalmente tiene la coerción como respaldo, aun cuando siempre sea insuficiente, ¿no? Sobre todo con los que son más poderosos, ¿no? Así que bueno, esa es la idea de la política como producción. Con esto, ustedes si en el parcial les preguntamos qué definición tiene de política, el enfoque de política como producción, ¿qué responden? Son los recursos que moviliza el Estado para reordenar alguna situación. Está bien, perfecto. O una realidad. Son la movilización de recursos estatales para reordenar un determinado ámbito de la vida social, para realizar un valor público, ¿no? Es eso. O son movilización de recursos estatales, lo mismo es decir proceso de producción, ¿no? Son procesos de producción que se realizan con recursos estatales, no son procesos de producción de cualquiera, sino del Estado, para ordenar un determinado ámbito de la vida social y que se realice un valor. Ejemplo, el valor es la salud pública para que la gente deje de fumar, y para eso hay que movilizar una serie de recursos estatales
como son la capacidad de cobrar más impuestos, la capacidad de prohibir que en determinados ámbitos se fumen, la capacidad de obligar a que pongan en los carteles en eso, y la capacidad de generar mucha propaganda para que la gente deje de fumar, ¿no? Eso sería, y a los que fuman y se enferman los atendemos igual en los hospitales. Entonces, son todos esos procesos, eso es una enorme movilización de recursos estatales para reordenar ese ámbito de la vida social, que es el de la prevalencia del tabaquismo en la sociedad, ¿no? Bien, Cintia, ya tenés aprobado esa pregunta. Pero bueno, la respuesta corta es: son procesos de producción para reordenar ámbitos de la vida social. Así como la respuesta corta en el otro caso era: son resultados de interacciones en torno a un problema público, o son decisiones sobre esa cosa. Entonces, con eso hemos respondido a la primera pregunta, que era: ¿qué es la política para este enfoque? Nos falta la segunda pregunta, que es la pregunta acerca de qué herramientas utiliza para analizarlas. ¿Cómo analiza los procesos de producción pública, ¿no? Y la respuesta acá va a ser a través no del modelo del ciclo de políticas, no del método incremental, sino del modelo de la cadena de valor público. Como vimos recién, las políticas son fenómenos de una enorme complejidad, ¿no? Piensen lo que es cualquiera de lo que significa en términos de conjunto de operaciones, de actividades, todos los ejemplos que hemos mencionado recién en nuestra conversación, ¿no? Los modelos justamente lo que apuntan es a simplificar la realidad, a abstraer, a sacar aspectos, los aspectos más clave, los aspectos determinantes, ponerlos en relación y hacernos comprender la política en nuestras cabecitas limitadas que todos tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo reducimos esa enorme masa de información que necesitaríamos a cosas manejables y simples? Eso hacen los modelos simplifican, ¿no? Como lo habían hecho el modelo del ciclo de políticas del decisionismo, también aquí hay una voluntad o un objetivo de simplificación. Y lo que este modelo va a decir es: consideremos que, pongamos en variables, en modelos, en aspectos, estas cosas que hemos dicho ahora. Entonces van a decir: las políticas para nosotros son procesos de producción, y eso implica tres cosas: recursos que se transforman en productos a través de operaciones. Entonces, todas las políticas vamos a tener que ver un aspecto de ellos, que es la transformación de recursos en productos a través de operaciones, ¿no? Esta es una primera afirmación del modelo, ¿no? Las políticas producen transformando recursos, y para eso tienen que hacer un conjunto de cosas. Sencillito. ¿Para qué producen? Para lograr ciertos resultados e impactos. Los resultados e impactos son esas transformaciones que yo quiero en el ordenamiento o en el ámbito de la vida social que quiero transformar, ¿no? O sea, transformo recursos en productos a través de operaciones para modificar ciertas variables de la situación, para modificar cierta realidad y lograr un impacto que reordene esa situación y la transforme en otra cosa, ¿no? Entonces, transformo los recursos legales y los inspectores que tengo y los recursos cognitivos que tengo para generar procesos del programa de precios cuidados y para hacer todas esas cosas. ¿Para qué? Para lograr que los precios bajen y se genere una situación de estabilidad que reemplace la situación de inestabilidad actual, ¿no? Otro ejemplo que vamos a utilizar en lo que sigue, ¿no? Tenemos también el problema de la mortalidad infantil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos determinados recursos en productos que son los controles maternos o la asistencia a la embarazada, ¿no? ¿Para qué? Para lograr que bajen las muertes y tengamos una situación en donde el nacer y el crecer en los primeros años sea una experiencia mucho más segura, más saludable, con menos riesgo que la que es ahora. Y la que era antes. Antes teníamos una tasa de mortalidad infantil arriba de los 2 dígitos, ahora el país está casi todo abajo del dígito, ¿no? De 9, 10 por 1000, digamos, creo que es como se mide, como promedio en el país,
y, aunque en algunas provincias es más alto, pero lo queremos reducir más todavía, ¿no? Entonces, esta es la famosa cadena de valor público, ¿no? La cadena de valor público es esto: transformar recursos en productos para obtener resultados e impactos. Tiene algunos agregados más este tema de la cadena. Una, el producto lo que hace es vincular lo que está adentro del Estado, la movilización de recursos estatales, con lo que está afuera del Estado. El producto lo que quiere hacer, el producto, ¿quién llega? A determinados usuarios, ¿no? Llega a la gente, a la población. O sea, es lo que sale fuera del Estado, el producto, para encontrarse con la sociedad, con los ciudadanos, con los grupos sociales a los que se distinguen. Por ejemplo, las madres gestantes, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para lograr estos resultados e impactos, ¿no? O sea, esta cadena se quiebra en dos, ¿no? Y entonces tenemos estos dos grandes cuadrantes: el de la derecha, que son los ámbitos de la vida social, y el de la izquierda, que es la actividad propia del Estado, el proceso de movilización de recursos, ¿no? Cada una de estas dos tiene sus complejidades, ¿no? Vamos a ponerles nombre. A la primera la vamos a llamar ordenamientos sociales, ámbitos de la vida social, campos de actividad social, ¿no? Entonces tenemos el campo, por ejemplo, cualquier cosa, los campos se definen en torno a los valores públicos que firmamos, ¿no? Por ejemplo, el campo de la salud pública, y dentro de ese campo un subcampo que es el del consumo de tabaco, ¿no? Y el tabaquismo. Nos aparece como un campo de política. Y hay una política antitabaco, ¿no? O en el campo de la salud pública recorto el campo de la salud materno-infantil y hay una política materno-infantil, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy nombrándola por el ámbito de la vida social en la que estoy pretendiendo incidir. Rara vez hacemos una política para que incida en toda la sociedad, ¿no? Salvo una revolución sería una cosa de ese tipo. En general lo que hacemos es tomar cachos de sociedad, a las que llamamos ordenamientos sociales o campos, y decimos vamos a incidir en esos. El de los precios, el de la salud materno-infantil, el del tabaquismo, el del desarrollo del norte grande, ¿no? O el de la política de acceso a Internet en la provincia de San Luis, ¿no? Entonces, siempre son esos campos de la vida social. Ahí en esos campos de la vida social está la gente. La gente utiliza los productos que el Estado produce y hace con ellos distintas cosas, ¿no? Y después intervienen otros campos ahí sobre esto, ¿no? Entonces, si estoy trabajando sobre el campo de los precios, hay un campo internacional que incide ahí, ¿no? Y dice, che, subieron los precios de los alimentos, entonces los precios tienden a subir acá también porque las empresas prefieren venderlo caro afuera y no barato acá adentro, ¿no? Entonces, hay como, acá lo que hay es acción social. A la derecha de la cadena de valor público está la gente, y están los grupos sociales, y está Mendoza quejándose porque hay promoción en San Luis y le saca algunas empresas que podrían radicarse en Mendoza, o las que ya están radicadas se van a San Luis y le saca puestos de trabajo, ¿no? O están los movimientos ecologistas que se resisten a una energía que les altera el ambiente por lo que implica la construcción de una grande represa. Entonces, siempre la política produce para tratar de ordenar algo que está lleno de incertidumbres y lleno de actores que reaccionan a veces de la manera que esperamos y muchas veces de manera que no esperamos, ¿no? Entonces, a la derecha de la vida de la cadena, los ordenamientos sociales son así, convulsionados, confusos. Lindblom sabía mucho de esto, decía, no basta con tener la racionalidad del experto en ciencia, sino que hay que ver el mundo de los actores. El mundo de los actores está ahí a la derecha, actuando siempre, ¿no? Y a la izquierda lo que tengo es el Estado produciendo, o sea, el aparato estatal, ¿no? Los dirigentes, la burocracia, los presupuestos, los sistemas de compras, los sistemas de licitación, los sistemas de seguimiento, de planificación, de gestión de personal. Tengo todo eso adentro. Piensen en el hospital, creo que hay alguien que trabajaba acá en salud pública. El hospital genera consultas para los enfermos, para prevenir también enfermedades, hacer internaciones, etcétera. Eso les sale a la vida social, digamos. Los pacientes viven afuera, ¿no? Y tienen necesidades, y tienen conflictos,
Bueno, pero después para eso el hospital tiene que organizarse, tiene que dividirse en departamentos, poner jefe de cada uno de los departamentos, el de ginecología, el de pediatría, etcétera. Tiene que organizar sus salas de internación, tiene que comprar la comida para los enfermos que están internados, tiene que entrenar a su personal, tiene que hacerlo trabajar como equipo, tiene que comprar los insumos para que esto funcione, los remedios, hacer que funcione el quirófano, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en ese lado, adentro del hospital estamos del lado del proceso de producción. El Estado es como un gran hospital que no solo produce salud, sino que produce otras cosas también, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacerlo es analizarlo como proceso productivo. Tenemos que saber que si queremos vacunar, necesitamos tantas enfermeras, tantos medios de transporte, tantas vacunas para llegar a toda la población, necesitamos programar los tiempos y necesitamos hacer política también. Es decir, como decíamos, como los procesos de producción son complejos y juntan muchas cosas, no solo basta con lo que yo haga, sino que necesito acordar con otros. Por ejemplo, si yo, para ponerlo a nivel local o municipal, si yo estoy en un centro de salud, por ejemplo, y me doy cuenta ahora que hay más casos de malnutrición en los chicos, y yo solo conozco los que vienen acá, necesito información sobre las familias que tienen casos de malnutrición para poder atenderlas a todas, pero yo no tengo la información esa. Se la tengo que pedir al comedor comunitario, que es el que está viviendo eso, ¿no? Entonces tengo que vincularme con él y tratar de que colabore conmigo para detectar esos chicos. Eso se llama hacer política. Se llama hacer alianzas, cooperar con otros para poder generar soluciones complejas y a la altura de los problemas. Eso en el barrio, ¿no? Ahora, si yo quiero bajar los precios, no puedo confiar solamente en mí, necesito que, esto que decía, otros ministerios me apoyen, que los empresarios no se me pongan en contra, que los trabajadores me apoyen, ¿no? En fin, necesito que la gente también seleccione los precios, no pague ciertas cosas, que vaya a tal y otro, que los comerciantes también colaboren poniendo en las góndolas los productos de precios cuidados, etc. O sea, necesito alianza para poder producir también. Si no, no voy a producir bien. Todo eso pasa a la izquierda de la cadena, ¿no? En la parte que está dividida por la línea de puntos hacia la izquierda, ¿no? Entonces, la cadena de producción tiene estos dos cuadrantes. Vamos a ver ahora que son tres en realidad. Son estos tres cuadrantes, que son los que van a organizar nuestro curso, ¿no? El de la derecha, el de los ordenamientos sociales, tenemos que analizar cómo están los campos de la vida social, qué problemas tienen, cómo defino los problemas, quiénes son los actores que están involucrados para ver cómo voy a impactar en ellos, cómo voy a producir resultados de impacto. Necesitamos herramientas para analizar la derecha de la cadena, ese campo específico. Y necesitamos también herramientas para gestionar lo que pasa a la izquierda, ¿no? Herramientas de programación, herramientas de presupuestación, herramientas de gestión, de organización, de adquisiciones, etcétera, y de política para que estas cosas funcionen, ¿no? Y las dos cosas, fíjense ahí si se ve esto que está solapada, las cosas se unen en torno al concepto de producto que es central para nosotros. O sea, son los productos los que unen el Estado con la sociedad. Los productos públicos son los que unen el Estado con la sociedad. Por eso, si esos productos no son buenos, no están bien hechos, no son los que se esperan, etcétera, las políticas no van a transformar la vida social, van a reproducirla solamente, ¿no? Y ahí las políticas pueden ser buenas o malas, pueden funcionar o no funcionar. El producto es un lugar crítico para saber si funciona, porque esta cadena puede quebrarse por dos lados, básicamente. Puede ser que yo no produzca bien, entonces utilizo muchos recursos, pero no logro tener los productos que yo quiero, o que yo necesito, o que la sociedad necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir, el Estado produce educación, pero parece que no la está produciendo muy bien, porque los chicos abandonan, porque los chicos no salen con los estudios de la calidad necesaria, etcétera, etcétera. O sea, tengo ahí un quiebre entre lo que movilizo y los productos.
puede ser porque no tenga los recursos necesarios, a veces puede ser porque no tenga los recursos necesarios para producir cosas en calidad, a veces porque los procesos que utilizo no son buenos, a veces porque hay distintos tipos de problemas, o incluso problemas políticos que me impiden producir bien, ¿no? O a veces el tema es que produzco bien lo que quiero, pero eso no es lo que se necesita para modificar ese campo de la vida social, que es el que se ha definido, ¿no? O sea, esos dos quiebres puede haber en la cadena. Entonces yo tengo que tener la capacidad de analizar esas dos cosas, ¿no? Entonces, este va a ser, en términos sencillos, el modelo que vamos a utilizar para analizar la política como proceso de producción. Nos vamos a meter en detalle en cada uno de estos temas. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a analizar la producción pública, cómo se diseñan o cómo se rediseñan o cómo se analizan los productos de una política. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Lo segundo, vamos a ver cómo esas políticas, cómo esos productos alteran las variables de un determinado campo de la vida social, y para eso tenemos que tener herramientas para analizar esos campos, para ver qué pasa, cuáles son las causas de los problemas que hay, cuáles son los lugares en donde hay que atacar con nuestros productos de la manera más eficaz posible. Entonces vamos a ver si podemos tener herramientas analíticas que nos permitan meternos, introducirnos y tomar conocimiento de estos campos. Y después vamos a ir a la derecha, al cuadrante C, a la izquierda, perdón, al cuadrante C, para analizar los procesos de producción, cómo se produce políticamente, cómo se producen esos productos que van a transformar esto. Sonia, te escucho, gracias por intervenir porque ya me estaba cansando de mí mismo. Por eso intervine. No, quería hacer una pregunta. ¿Una política de producción siempre se va a generar por una necesidad pública? Sí. ¿Es una necesidad lo que hay, digamos, atrás de una producción, una política de producción? Sí, vamos a eso que vos llamás necesidad, nosotros le vamos a llamar problema público, ¿no? O sea, siempre se produce para resolver un problema público, para reordenar. ¿Problema qué quiere decir? Que ese ordenamiento no puede llegar a tomar la iniciativa del Estado de una política de producción para poder mejorar algo que ya se está llevando a cabo. Sí, el problema público, como decía Horacio hace un ratito, puede venir de abajo, o sea, la sociedad te lo plantea, ¿no? Es el caso, por ejemplo, el problema de la desigualdad de los derechos de la mujer, por decirlo de algún modo. Eso surgió de abajo, por decirlo de alguna manera. Los gobiernos, los estados estaban tranquilos, no tenían ese problema, y de pronto apareció una fuerza social que lo planteó con mucha claridad y ya nadie más se pudo hacer el idiota, ¿no? Pero también puede ser que sea un problema metido por el propio Estado. O sea, el Estado que diga, que eso, por ejemplo, a ver cuál se me puede ocurrir. Hay muchas veces que, en lo que decía respecto a Sonia, el problema se detecta en algo que está funcionando mal y se hace una política como para revertir esa cuestión que ya está funcionando. O por ejemplo, esto que decía Daniel, decía, bueno, vemos un problema que la educación no está haciendo como queremos. Bueno, se rearma por ahí algún programa de apoyo o cuestiones de apoyo para acompañar esas políticas, o son políticas de fortalecimiento, pero que están vinculadas a otras. Sí, por ejemplo, digo, se me ocurre a mí, todas las políticas de promoción de la extracción de petróleo ahora, o sea, hay una fuerte iniciativa para extraer todo el petróleo que se pueda en el corto plazo, ¿no? Incluso descubrir nuevo, etcétera. No es una demanda social, es casi, te diría, una prioridad del Estado que ha puesto para poder equilibrar su balanza de pagos, no tener que importar tanto, etcétera. Entonces, esas políticas salen de ahí, ¿no? O por ejemplo, no recuerdo bien, pero me parece que el Conectar Igualdad, que hoy hablamos, no fue un reclamo, fue una iniciativa del propio Estado en querer avanzar hacia esa inclusión digital o a ese paso de desarrollo digital. Sí, en el caso que tenía también la compañera Gloria, creo que eras vos, que decía, en San Luis, en realidad vino del propio gobierno el tema de las ciudades inteligentes, la digitalización, etcétera, ¿no?
fue un proyecto del gobierno, ¿no? que lo instaló y que consiguió apoyo social, seguramente. Acá ¿no? Silvia Barbito Yo digo, las dice cosas pueden plan de venir de abajo o modernización de del arriba. Estado, lo tira como ejemplo. ¿Cómo? Acá una compañera, Silvia Barbito, puso en el mensaje el plan de modernización del Estado. Claro, claro. No hay mucha demanda en la sociedad por la modernización del Estado. Digo, a la gente le preocupa, digo, pero no hay movilización en la calle. Modernicen el Estado, modernicen el Estado. Se queja la gente por algunas áreas, pero en general ese tipo de iniciativas surgen más de arriba hacia abajo, porque el Estado sabe que si no se moderniza, si no tiene, no va a poder hacer las cosas que tiene. Sí, hay iniciativas que vienen de un lado o de otro, ¿no? Eso hay estados que ponen, gobiernos que ponen mucha agenda pública, y hay otros que saben recogerla más de la sociedad, etc. Y hay Por ejemplo, profesor, sí. por ejemplo, en el caso este de emergencia, cuando vivimos todo lo del COVID, lo de las IFE también, ¿no? Sí, pero pasa que ahí había Eso no también fue, una fuerte no demanda fue social, solo, ¿no? no fue solo, claro, pero digo, no fue solo del Estado esa iniciativa, o sea, sin necesidad de la oposición, nada, me parece que salió de ahí directamente la idea, ¿no? Sí, pero digo, la idea, la solución misma salía. Ahora, el Estado ahí, el gobierno leía que si no ponía plata en los bolsillos de la gente, le quemaban Está bien. el conurbano, básicamente, ¿no? Claro. Pero sí, fue una entre las dos cosas, sí. Allí, ¿quién está pidiendo? Jaime. Profe, ¿puede ser también el que fue una iniciativa del Estado, el cupo laboral trans? Sí, pero ahí hubo una fuerte movilización, claro, no tan ruidosa como otras, pero la comunidad travesti y transexual y todo, se viene movilizando hace mucho. Algunos han hecho la historia de esa movilización, ¿no? Que no sé si alguien se acuerda, hay un libro que dice que, en primer lugar, el lugar para tratar el tema travestismo era la prisión, o sea, te agarraban y te metían en cana, ¿no? Después la llevaron al consultorio, ¿no? Apareció como un tema médico, más una enfermedad. Y después se salió y se metió en la calle, ¿no? Y la salida a la calle, que fue el comienzo de la movilización de la comunidad travesti para plantear el tema de sus problemas y reivindicar sus derechos, apareció, si alguien se acuerda, creo que fue a fines de los 90 o principios del 2000, cuando se discutió el Código de Convivencia Urbana en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que el Código de Convivencia, una de las cosas que hacía tenía un artículo que decía que prohibía vestirse con ropas del otro sexo, ¿no? Y eso habilitaba a que te metieran en cana, ¿no? Entonces se empezó a plantear la discusión esa y las travestis salieron a la calle para plantear esas. De ahí al cupo travesti hay como una continuidad, ¿no? O sea, hubo ahí movimiento social. Claramente hubo un sector político que dijo, nosotros tenemos que recoger estos derechos para ampliar nuestra representación, etcétera, y ponernos a la cabeza de ellos, ¿no? Que fue básicamente en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿se acuerda de Cristina? Cuando él era diputado, dijo, vamos a por todos esos derechos, ¿no? Y entonces, o sea, siempre son procesos que se mezclan, ¿no? Empiezan en un lado y son tomadas por el otro, ¿no? O sea, siempre para transformarse en política pública tienen que ser tomados por el Estado. Ahora, a veces esa iniciativa nace del Estado, a veces nace de la sociedad y a veces del diálogo entre ambos. Uno al final termina no sabiendo cuál fue el origen, ¿no? Pero sí hubo un movimiento social fuerte de travesti que incluso hace una convergencia con el movimiento feminista. Por eso las marchas ahora son de la diversidad, digamos, ¿no? No son solo feministas, sino que incluyen eso. Pero bueno, cada uno puede hacer una investigación de estos problemas. Cristian. Sí, profesor. El impuesto a las grandes fortunas, que eso lo impulsa el Estado también, y yo creo que a futuro va a ser algo que se va a imponer debido a la desigualdad que hay en todo el mundo, digamos, y que va a poder equilibrar más o menos la brecha económica, digamos, entre las dos clases sociales, o las tres, las que se digan. Creo que el impuesto a las grandes fortunas va a servir para poder recaudar y poder equilibrar todo eso.
Bueno, ese es un tipo de política que está surgiendo más desde el Estado, ¿no? O también, qué sé yo, puede ser. Sí, sí, claro, ahí hay otro punto, ¿no? Que es todo el tema de cómo controlamos el crecimiento de la desigualdad, ¿no? Que estamos en los momentos de las sociedades más desiguales que se han conocido en la historia, ¿no? Donde tenemos a veces 4 o 5 personas que tienen más plata que el Producto Bruto Interno de muchos países, ¿no? De esos 4 o 5 personas, ¿no? Es increíble eso. Por eso, Y porque eso ha hecho que se surjan estas iniciativas, sí. es inevitable, digamos, porque, o sea, si se centra en las personas solamente que tienen poder económico, no tienen la misma capacidad para poder generar ingresos que una persona que no lo tiene. Y va a aumentar cada vez más. O sea, y alguien tiene que intervenir para poder acomodar un poco eso. Bueno, pero todas esas políticas, la ley de cupo trans, el impuesto a las grandes fortunas que surgieron ahí, lo que se mencionó recién de las políticas de acceso digital, de derechos digitales para todas las personas, o derechos, no sé qué generación son, cuarta generación, quinta. Bueno, todas esas políticas, la propuesta acá es verlas como procesos de producción. Es decir, todas esas transforman recursos en productos, en determinados productos, que generan este impacto en la vida. Vos decís, bueno, un impuesto a las grandes fortunas tendría que reducir la desigualdad. Bueno, hay que ver eso, si es así o no, ¿no? Hay que analizarlo de esa manera, ¿no? Y esta idea de que el producto es un concepto central en este modelo, ¿no? Que justamente vea la política como producción, ¿no? Bueno, acá está la definición, o una definición, es la actividad productiva que realizan aquellos actores que movilizan recursos estatales para reorientar ámbitos de la vida social, ¿no? Bueno, como decía, vamos a ir de los productos, me fui para atrás, vamos a ver en la próxima clase, vamos a empezar a trabajar el tema de productos, esa es nuestra segunda unidad, ¿se acuerdan? Después vamos a trabajar en la unidad siguiente este producto, vamos a trabajar ordenamientos sociales y análisis de problemas y de modelos causales para eso, y después vamos a ir viendo el tema de los procesos de producción y con eso vamos a concluir nuestro curso allá por el mes de junio, que ya no falta tanto, ¿no? Bien, entonces, si a uno le preguntan... Sí, Horacio. No, Daniel, una pequeña cosa. En mi experiencia, yo conocí la cadena de valor público hace un par de años atrás, y a mí desde el principio me impactó la potencialidad que tiene la herramienta, ¿no? Porque en un pequeño esquema encierra un mundo enorme con el que los que trabajamos en el Estado convivimos diariamente, ¿no? Y lo sintetiza simplemente en 3 cuadrantes, pero que esconde una potencialidad enorme de todo un mundo de operaciones o de desarrollos impresionante. O sea, yo cuando lo conocí a mí me sirvió para esquematizar muchas cuestiones de la organización interna del Estado. Sí. Esperamos que ustedes se vayan con la misma sensación. Vamos a irlo trabajando de a poco para eso, ¿no? Pero bueno, yo para ir tocando el último tema de esta noche de hoy, si a ustedes le preguntan entonces qué herramienta de análisis tiene el modelo de cadena de valor, el enfoque de la política como producción, tiene el modelo de cadena de valor público, que considera que la actividad política, que las políticas públicas son procesos de transformación de recursos en productos para modificar un determinado ámbito de la vida social, logrando resultados de cambio y por lo tanto impactos que estabilicen esos cambios, ¿no? La diferencia entre resultado e impacto es, resultado es un cambio puntual, un cambio específico, bajo los precios, impacto es eso que se ha estabilizado en un nuevo orden de cosas, o sea, implica no solo un resultado, sino también una cierta permanencia de la nueva situación y capacidad de reproducirse en el tiempo, ¿no? Resultado es algo de corto plazo, un impacto es algo que dura, ¿no? Que se ha transformado en un nuevo orden social, ¿no? Piensen que al principio del sistema educativo un resultado era lograr que los chicos fueran a la escuela, ¿no?
el impacto es ya todo el mundo da por descontado que la escuela, todo el mundo ya manda a los chicos a la escuela y no se le ocurriría no enviarlo, por lo menos a la primaria, ¿no? Bien. Perdón, profesor, Este es disculpe. Diga. Una pregunta, no me quedó claro. ¿Este cuadro entonces responde a lo que es la herramienta que utiliza la cadena de valor? Sí, sí. Bien. Exacto. Es equivalente al modelo del ciclo de políticas. Este modelo, en vez de hacer un modelo de una decisión, hace un modelo de un proceso productivo, ¿no? Y ya vamos a ver cómo se usa. Yo también creo, como Horacio, que tiene una potencia enorme este modelo para entender las políticas públicas. Pero lo vamos a ir viendo de a poco. Vamos entonces a la tercera pregunta, que es, está bien, si la política es un proceso de producción, si se analiza con este modelo de cadena de valor público, ¿qué hace el analista? ¿No? Que era nuestra tercera pregunta. Y la idea acá es que hace tres cosas. O sea, tiene que ser un experto en tres cosas el analista de política en este modelo. La primera es, tiene que ser un experto en interpretar, analizar y lidiar con problemas. Sonia preguntaba, yo le cambié la pelota, le dije, eso que vos llamás necesidad son problemas, ¿no? Para la política pública, ¿no? Entonces, un analista de política tiene que ser alguien capaz de identificar los problemas importantes, no dejar que se le escape alguno, y saber analizarlos, saber desarmarlos, saber interpretar todo el juego político que hay en torno a ese problema, ¿no? Los partidarios de uno del otro. En este sentido tiene que ser bastante incrementalista. ¿Se acuerdan? El incrementalista andaba en la calle buscando analizar problemas, desarmarlos. Bueno, también, entonces nosotros tenemos que desarrollar capacidades para lidiar con problemas. El que no quiera problemas, el que no le gusten los problemas públicos, que crean que son muy enquilombados, que generan muchas pasiones, que desordenan la vida social, no se dedique a las políticas públicas. Porque las políticas públicas son el arte de lidiar con problemas, ¿no? No hay otra. Entonces, tenemos que desarrollar capacidades para lidiar con ellos, para analizar ese despelote que ellos son, ¿no? Y cómo poder transformarlos y por dónde poder ir modificando las situaciones, ¿no? Entonces, es un experto en lidiar con problemas. Esa es la primera habilidad que tiene que tener el analista de política. La segunda habilidad tiene que ser un experto en productos públicos, ¿no? O sea, no solo ver los problemas, sino cómo se los puede transformar. Y como vimos, para este enfoque se lo transforma produciendo cosas, ¿no? Entonces, hay que saber cuáles son las herramientas, los instrumentos, la combinación de instrumentos que pueden modificar la inflación, que pueden mejorar la salud de la madre y del niño, que pueden hacer accesible el espacio digital para los alumnos de las escuelas, etcétera, ¿no? O sea, y más que diseñarlos de cero, saber entender los productos que tienen las políticas y saber ver cómo los rediseño, cómo los tuerzo, cómo los llevo hacia otro lado, ¿no? Entonces, rara vez nosotros inventamos productos de cero. En general encontramos productos. Decíamos, el Argentina Trabaja o el Potencial Trabajo es un conjunto de productos, ¿no? Da asistencia a cooperativas y además hace transferencia a las personas y además da asistencia técnica y lo articula con capacitación. Entonces es un dispositivo complejo que hay que diseñar y rediseñarlo para que. Entonces viene el macrismo y dice, no, está mal diseñado, tengo que diseñarlo de otra manera, menos asociación, más. Bueno, y otros dicen de nuevo, no, hay que volver a ponerle esto, ¿no? O la AUH, ¿cómo la rediseñamos? O la tarjeta alimentar, o cualquier política que ustedes tengan, o el sistema, o los servicios de recolección de basura, o el control de las empresas que recogen la basura en la ciudad. Yo quiero que lo modificar. ¿Qué cosas se les ocurre? Primero, ¿qué es ese producto? Saber definirlo, entenderlo, medirlo, y ver cómo se lo rediseña. Bueno, hay varios que están diciendo, che, el sistema de recolección de basura tiene que separar basura, ¿no?
los plásticos por un lado para el reciclaje y lo perecedero por otro, ¿no? Y eso implica una transformación de conductas enorme, no solo de las empresas, sino de la gente, en fin, eso implica darle una complejidad distinta a ese producto. Entonces, el analista de política tiene que no solo saber leer los problemas, por ejemplo, la contaminación por la basura, etcétera, etcétera, la salud urbana, digamos, las condiciones sanitarias urbanas, sino también saber que en eso están metidos los recicladores, la gente que junta la basura, las empresas, los vecinos, las organizaciones barriales, etcétera. Eso sería ser experto en analizar el problema, sino también ser experto en qué forma tiene que tener el servicio ese, ¿no? Quiénes lo tienen que llevar adelante, etcétera. O sea, expertos en productos. Y tercero, tiene que ser expertos en procesos de producción. Es decir, no solo hay que producir esto, no solo hay que cambiar este producto de esta forma, sino cómo hacerlo, ¿no? Con qué tecnologías hacerlo, ¿no? Tecnología en el sentido de que lo hago por internet o voy a visitarlo a cada uno a su casa, digamos. Y eso, cada una de esas cosas tiene un coste distinto, ¿no? Piensen, ¿cómo hago? Se habrán preguntado los sanitaristas o los ministros de salud de cada provincia o de cada ciudad, ¿cómo hago para vacunar? ¿Cuánta gente se vacunaron? Vacunas deben haber sido, no sé, 80 millones de vacunas más o menos, ¿no? Somos 40 millones, no sé cuántos se vacunaron, pero cada uno con 2, 3 dosis. Fíjense la enorme cantidad de vacunas. Eso implicaba toda una logística, una forma de seleccionar quiénes eran los que la aplicaban, cómo se organizaba el proceso de convocatoria para que no se hicieran colas enormes, cómo se registra cada uno, cómo se le da un certificado, etcétera, etcétera. Y después cómo llevo adelante la política de seducción de la gente para que realmente acceda a la vacuna, cómo aíslo a los antivacunas para que no me pongan barreras al acceso al resto de la gente. Bueno, en fin, todo eso es saber cómo producir, es saber cómo reunir y combinar recursos, ¿no? Sonia. Profe, sí, porque también lo que pienso es que muchas de las políticas de producción implica quizás el compromiso de la sociedad. En el caso de los productos a reciclar, yo trabajo en la dirección de reciclado, también hay que cambiar un montón de hábitos y todo, y bueno, para eso, para tomar las decisiones y todo, también tenemos que tener en cuenta de introducir este nuevo hábito en la sociedad, y cuesta un montón. Totalmente. Porque no todo el mundo acepta esto, porque les es mucho más fácil meter toda la basura en una sola bolsa. Entonces, bueno, estas decisiones, estas cuestiones, estas políticas de producción también implica esto, que la sociedad, un compromiso por parte de la sociedad. Tal cual. Sí, Jimena. Estaba por decir, sí, estaba por decir justo casi lo mismo que dijo Sonia, que primero, como para hacer ese cambio, usted con el ejemplo que dio del reciclaje, creo que tendría que comenzar por la sociedad, y eso que yo veo que se incentiva mucho con los tachos verdes, con lo orgánico. De hecho, por mi casa han pasado regalando unos bolsones tipo enormes, verdes, para separar ahí lo verde y después lleno tirarlo en los tachos de reciclaje. Todo el tiempo te dicen que tienen que ser limpios, secos, que por ahí uno dice, no, este es reciclable, lo meten en la bolsa verde, pero es un reciclable que está sucio, que está mojado, que no sé si sirve como reciclable después. Por eso primero creo que hay que incrementarlo en la sociedad para poder tener un resultado positivo en ese caso, ¿no? Tal cual, esto me sirve para decir algo que es central, ¿no? Las dos intervenciones, Sonia y Jimena, que es, toda política finalmente es, creo que lo hablamos la otra vez, es un esfuerzo para modificar las conductas de la gente o de las organizaciones, o de las instituciones, de las empresas, etc. Pero cuando el Estado produce, es para modificar comportamientos. En este caso, el comportamiento de las prácticas de qué hago con la basura, ¿no? Las prácticas, pero fíjense, ahí tengo que modificar las prácticas de los usuarios, sí, de los vecinos. Por ahí tengo que, no solo los usuarios, sino que ver algunos usuarios en particular, ¿no? Por ejemplo, los encargados de edificios en la ciudad esta, ¿no?
de ver cómo llego a ellos y modifico las prácticas que ellos tienen, ¿no? O a veces los recicladores urbanos, ¿no? La gente que anda recogiendo la basura para ver qué puede extraer de ahí para vender, ¿no? O la conducta de las empresas también que están obteniendo. Yo tengo que modificar, o sea, las políticas son una modificación de esta conducta, cualquier política. Estábamos con la de precios, ¿no? Fíjense la cantidad de conductas que tienen que cambiar para que bajen los precios, ¿no? No es solo la conducta de remarcación de la maquinita del almacenero, ¿no? O del supermercado, sino que también piensen todo. O para que lo vamos a ver en la clase que viene, para reducir la mortalidad materna, el sistema de salud tuvo claro siempre que tenía que cambiar la conducta de las madres, casi te diría inventar a las madres, ¿no? Porque no estaban siempre así. Y la madre es un conjunto de prácticas que ya están instaladas para eso, ¿no? Entonces hay que crear esa conducta, ¿no? Que son las políticas educativas y también hacer que las conductas de los chicos, de los docentes, de los padres, de los directores de escuela, de los miembros, ¿eh? Vayan en un determinado sentido y no en otro, ¿no? O sea, lo difícil que tiene la política es eso, es modificar conductas y la estructura que soportan esa conducta, ¿no? Entonces, y para eso tenemos que tener productos muy sofisticados, ¿no? Que combinan varias cosas para poder tocar las variables que están configurando esas conductas y esa situación, ¿no? En ese sentido, los productos públicos son mucho más complejos que los productos privados, ¿no? Como ponemos siempre, finalmente el Estado produce cosas, así como la fábrica de fideos produce cosas, produce fideos, pero los fideos también tienen que modificar conducta, tienen que conseguir que los consuman, por ejemplo, ¿no? Tienen que inventar incluso consumidores. Fíjense, ¿por qué la Coca-Cola, ¿no? se ha transformado en un artículo casi esencial para gran parte no solo de la sociedad argentina, sino de toda la sociedad del mundo, ¿no? Y porque la metieron, supieron cómo que la asociemos a tal cosa y generan conducta de consumo. Pero son conductas muy simples al lado de estas que estamos hablando nosotros, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que desarrollar una capacidad de analizar, rediseñar, mejorar los productos, porque voy a intentar algunos productos para que separe la basura y no me va a funcionar. Ahí me voy a dar cuenta que necesito agregarle otra cosa, o tengo que sacarle esta parte porque no sirve para nada, me quita recursos. Y las políticas son eso, ir modificando los productos, es decir, esas herramientas que tengo para incidir sobre las conductas de la gente, que a veces funcionan y otras veces no funcionan, y casi nunca funcionan del todo como queremos, porque si no, ya no haría falta que hiciéramos política, ya las sociedades ya tendrían las conductas que esperamos, pero suele no ser así, por eso necesitamos producto público y política, etc. Y cuando los cambios son mucho más grandes todavía, como industrializar una región como América Latina, como les hablaba recién, o modificar toda la matriz energética, necesitamos muchos productos combinados que vayan interviniendo en esto, ¿no? Entonces tenemos que ser expertos en producirlo y expertos en cómo producirlo, ¿no? Pues yo digo, sí, claro, lo que hay que hacer es repartir bolsas verdes para que la gente la diferencie de las negras y empiece a adquirir ciertos hábitos. Pero bueno, ¿y eso qué implica? Tengo que tener mucha plata para comprar bolsas, la voy a tener siempre, lo tengo que hacer de una forma, no hay otra forma de hacerlo, por ahí concientizándolo a partir de otra manera, o bueno, y ahí empiezo a ver cómo el producto y el proceso de producción aparece. A lo mejor en ese proceso de producción necesito no solo el apoyo de los usuarios, sino que también necesito el apoyo de las organizaciones barriales, ¿no? Por ejemplo, que se pongan conmigo y se alíen conmigo para meter en los barrios este tipo de cosas, no sé. Pero me imagino que esas son las discusiones que todos los días se tienen en un proceso de producción de políticas, ¿no? Y no es que haya una sola persona que haga todo esto, sino que en general son equipos, ¿no? Son colectivos que están identificando los problemas, que están rediseñando los productos, que están viendo distintos tipos de distintos aspectos del proceso productivo, ¿no? Y bueno, acá como en los otros casos, el analista es un analista colectivo, ¿no? En donde cada uno tiene que jugar su papel, en ser experto en distintas cosas, pero el asunto es que tiene que lograr que esta política vaya mejorando, se vaya direccionando en el sentido en el que queremos, etc.
nosotros queremos, ven, está el ojito ese ahí siempre, que es el ojo analítico, el ojo del analista. Bueno, queremos trabajar en lo que queda de este curso, en darle herramientas y tratar de entrenarlos en esto, en el análisis de problemas, el análisis de la producción o rediseño de la producción, rediseño de la estrategia y el rediseño de los procesos de producción, para ver que salgan con un poquito más de habilidades, además de las que ya tienen seguramente, para mirar estos aspectos de la política. Horacio. Sí, no, solamente quería destacar, resaltar, vos prácticamente diste una definición de políticas públicas. Dijiste, las políticas públicas inciden en las conductas. Es prácticamente una definición, o sea, es lo que moviliza al Estado para producir, incidir, conducir esa conducta hacia cierto lado. Ponerle alguna veces un incentivo, a veces otra cosa, pero decirle, nosotros queremos que te comportes de esta manera o que actúes de esta manera ante cierta situación, seas una empresa o una persona. Y acá en la cadena lo vemos reflejado en el cuadrante B, o sea, cómo el producto ingresa en ese ordenamiento social. Después nosotros vamos a analizar cómo se dan ese tipo de relaciones o qué es lo que hay que prestar atención desde un analista. Pero es fundamental esta definición que acaba de dar Daniel para tenerla en cuenta para futuro. Porque las conductas también son parte del valor público. O sea, nosotros defendemos un valor, queremos que actúen de esa manera. Y bueno, sabemos que también cuando hay alguna cuestión, alguna definición, algunos quieren y otros no quieren. Y ahí empieza todo el juego donde la política se tiene que desenvolver, por así decirlo, en el marco de ese ordenamiento. Igual. Perfecto. Tal cual. Sí, nosotros tenemos otra definición de la que le vamos a hablar después de política, que es, la política son los procesos de conducción de conductas. Es una cortita, pero después se la explicamos eso. Buenísimo. Entonces, fíjense, ya estamos con nuestro cuadro completo, ¿no? Entonces, en el tercer modelo, en el último modelo, que es una política, las políticas son procesos de producción, ordenadores de ámbito de la vida social. ¿Qué herramienta utiliza? La cadena de valor público. ¿Qué hace el analista? Lidia con problemas, rediseña productos públicos, combina recursos, ¿no? Eso sería nuestra visión y nuestra posibilidad de comparar ahí estos tres enfoques. Cada uno tiene su fortaleza, como vimos, ¿no? Sobre todo lo vimos en la trayectoria que hizo Fernando, que se fue entusiasmando y cuestionando con varios, ilumina distintas cosas, ¿no? Y algunos tienen más razón que otros según cómo uno los mire, ¿no? Pero con esto tenemos un mapa de los tres, para nosotros, principales enfoques o miradas sobre lo que es lo que es la actividad estatal o las políticas públicas. Hay otros, pero para nosotros hay otros enfoques, pero son derivados de esto, ¿no? Y no nos vamos a saturar con más cosas, y con esto terminamos nuestra primera unidad. ¿Alguna consideración al respecto después de haber llegado al final de este primer trecho del camino? Yo quería hacer una breve consideración, que creo que hoy la clase fue de muchos conceptos, de una idea nueva, que quédense tranquilos que vamos a ir desarrollándola a lo largo de todas las clases. Pero bueno, este era como un primer inicio, como para ya ir empezando a hablar del tema, del modelo que nosotros vamos a desarrollar en las clases. O sea, tranqui, que los vamos a seguir explorando a todo el modelo y a todos los conceptos a lo largo del camino, del recorrido que planteó Daniel en la primera clase. Y después también que muchas veces uno, cuando está en la práctica, usa herramientas de todos los enfoques. No es que cuando uno está, muchas veces se utilizan cosas del modelo racional, del incrementalismo, de la cadena valor, o sea, hay en la práctica utilidad de muchísimas herramientas. Perfecto, genial. Gracias, Horacio.